El telescopio, ampliando los horizontes del conocimiento humano. Galileo Galilei y la revolución astronómica. Aunque el telescopio fue inventado por el holandés Hans Lippershey en 1608, fue el astrónomo italiano Galileo Galilei quien lo popularizó y lo utilizó para revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Al apuntar su telescopio al cielo, Galileo hizo descubrimientos asombrosos que desafiaron la visión geocéntrica del universo. Es decir, nada más pensábamos en la Tierra o que sostenía que la Tierra era el centro del universo. Una anécdota interesante es que, aunque Galileo no inventó el telescopio, fue el primero en mejorarlo y utilizarlo para fines astronómicos. Sus observaciones de la Luna, las fases de Venus y las lunas de Júpiter lo llevaron a aportar el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico, que colocaban al Sol en el centro del sistema solar, descubriendo las claves y los avances tecnológicos. El telescopio ha sido fundamental en la realización de importantes descubrimientos astronómicos a lo largo de la historia. Entre los más destacados se encuentran la confirmación del modelo heliocéntrico, la detección de los anillos alrededor de Saturno, las observaciones de las manchas solares y la medición de la velocidad de la luz. A medida que la tecnología avanzaba, los telescopios también evolucionaron. En el siglo XVII, Isaac Newton inventó el telescopio reflector, que se utilizaba, con espejos en lugar de lentes para captar y enfocar la luz. Esto permitió la construcción de telescopios más grandes y potentes, lo que llevó a descubrimientos aún más sorprendentes. En la era espacial, los telescopios han alcanzado nuevas fronteras, tanto literal como figuradamente. Los telescopios espaciales como el Hubble han sido fundamentales para expandir nuestro conocimiento del universo, al permitirnos observar galaxias distantes, estrellas y fenómenos cósmicos sin las limitaciones de la atmósfera terrestre. El telescopio James Webb, lanzado en el 2021, es un ejemplo de cómo la tecnología continúa evolucionando en el campo de la astronomía. Con su diseño revolucionario y sus capacidades de observación sin precedentes, el James Webb promete responder a algunas de las preguntas más fundamentales sobre el origen y la evolución del universo. En resumen, el telescopio ha sido una herramienta esencial para ampliar los horizontes del conocimiento humano y explorar el universo en el que vivimos, desde los primeros descubrimientos de Galileo hasta los telescopios espaciales del siglo XXI. Esta poderosa herramienta ha transformado nuestra comprensión del cosmos y ha dejado una marca indeleble en la historia de la ciencia. La electricidad, la fuerza que iluminó el mundo. El estudio de la electricidad tiene sus raíces en la antigüedad con filósofos como Tales de Mileto, quien descubrió en el siglo VI antes de nuestra era que el ámbar adquiere propiedades de atracción al frotarlo. Sin embargo, fue en los siglos XVII y XVIII cuando el estudio de la electricidad cobró impulso con científicos como Benjamin Franklin, Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes, realizando experimentos clave para comprender la naturaleza de esta misteriosa fuerza. Una anécdota curiosa es la famosa cometa de Benjamin Franklin, quien en 1752 demostró que los rayos eran una forma de electricidad al volar una cometa con una llave metálica durante una tormenta eléctrica. En el siglo XIX, la electricidad pasó de ser un fenómeno científico a una fuerza práctica de transformar la vida cotidiana. Michael Faraday, uno de los pioneros en este campo, inventó el primer generador eléctrico en 1831, que convertía la energía mecánica en energía eléctrica. A partir de ahí, la generación y distribución de electricidad se convirtió en un elemento central de la revolución industrial. La invención de la bombilla por Thomas Edison en 1879 fue un hito en la historia de la electricidad al permitir que la luz eléctrica reemplazara las velas y lámparas de aceite. La electricidad también permitió el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas como el telégrafo, el teléfono, los motores eléctricos y los electrodomésticos. A medida que la humanidad enfrenta desafíos ambientales y energéticos, las fuentes de energía renovables se han vuelto cada vez más importantes en la generación de electricidad. La energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica son ejemplos de fuentes limpias y sostenibles
que pueden reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El futuro de la electricidad también incluye avances en tecnologías de almacenamiento de energía, como las baterías de iones de litio y otros sistemas avanzados que permiten un uso más eficiente y sostenible de la energía eléctrica. El motor de vapor, la chispa que encendió la revolución industrial. James Watt y la invención del motor de vapor. Aunque el concepto de motor de vapor se remonta a la antigua Grecia, fue el ingeniero escocés James Watt quien perfeccionó e hizo práctica esta tecnología en el siglo XVIII. Watt no inventó el motor de vapor, pero sí mejoró significativamente el diseño existente al agregar un condensador separado, lo que aumentó la eficiencia y redujo el consumo de combustible. Su invención fue crucial para la revolución industrial. Una anécdota interesante sobre James Watt es que la unidad de potencia Watt lleva su nombre en reconocimiento a sus contribuciones en el campo de la ingeniería mecánica, impacto en la industria y el transporte. El motor de vapor fue el motor de la revolución industrial, transformando la industria textil, la minería y la producción de hierro, entre otros sectores. Permitió la automatización de procesos que antes dependían de la energía humana o animal, lo que llevó a un aumento en la producción y disminución de los costos de transporte. En cuanto al transporte, el motor de vapor revolucionó la forma en que las personas y los bienes se movían de un lugar a otro, tanto por tierra como por agua. La locomotora a vapor hizo posible la construcción de ferrocarriles que conectaron ciudades y regiones de una manera nunca antes vista. Del mismo modo, los barcos a vapor facilitaron el comercio y la expansión económica a nivel mundial. El legado del motor de vapor. Aunque la era del motor de vapor ha pasado, su legado perdura en la forma en que vivimos y trabajamos en la actualidad. Los avances tecnológicos impulsados por la revolución industrial han llevado a una mayor especialización laboral, un aumento en la productividad y una mejora en la calidad de vida para muchas personas. Además, el motor de vapor sentó las bases para la innovación en el campo de la ingeniería y la generación de energía. Los motores de combustión interna, las turbinas de gas y otras tecnologías modernas de generación de energía son descendientes directos del motor de vapor, lo que demuestra su impacto duradero en la historia de la humanidad. En resumen, el motor de vapor sigue siendo evidente en la forma en que vivimos y trabajamos hoy en día. El telégrafo. Comunicación instantánea a larga distancia. Samuel Morse y el desarrollo del telégrafo eléctrico. El telégrafo eléctrico fue inventado por Samuel Morse en 1877 y revolucionó la comunicación a larga distancia al permitir el envío de mensajes en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas. La invención de Morse incluía también el código Morse, un sistema de puntos y rayas que representaban letras y números, permitiendo la transmisión de mensajes a través de cables eléctricos. Una anécdota curiosa es que Samuel Morse era originalmente un pintor y se interesó en la comunicación a larga distancia después de recibir una carta en la que se le informaba de la enfermedad de su esposa, pero llegó demasiado tarde para despedirse de ella. El telégrafo desempeñó un papel crucial en la guerra y la política, al permitir la comunicación rápidamente y eficiente entre líderes y comandantes militares durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln utilizó el telégrafo para recibir informes de sus generales y coordinar estrategias en tiempo real. En el ámbito político, el telégrafo permitió una comunicación más rápida entre gobiernos y embajadores, lo que facilitó la diplomacia y las relaciones internacionales. También ayudó a difundir las noticias y mantener informada a la población sobre eventos importantes. El telégrafo y su influencia en las tecnologías de las comunicaciones. El telégrafo sentó las bases para el desarrollo de tecnologías de comunicación posteriores, como el teléfono, la radio, la televisión y finalmente el Internet. La capacidad de transmitir información a larga distancia de manera rápida y eficiente cambió de manera fundamental la forma en que las personas se comunicaban y mantenían información.
El telégrafo también fue el precursor de la era de la información, al demostrar que era posible transmitir grandes cantidades de información a través de largas distancias en poco tiempo. Esta capacidad de comunicación instantánea ha sido esencial para el desarrollo de la sociedad moderna y la globalización. En resumen, el telégrafo fue una invención revolucionaria que cambió la comunicación a larga distancia y sentó las bases para la tecnología de comunicación moderna. El teléfono, acortando distancias a través de la voz. Alexander Graham Bell y la invención del teléfono. Alexander Graham Bell, un científico e inventor escocés, patentó el primer teléfono en 1876. Su invento revolucionó las comunicaciones al permitir a las personas hablar entre sí a través de larga distancia utilizando cables telefónicos. La invención de Bell surgió de su trabajo con dispositivos para ayudar a las personas con problemas de audición, ya que su madre y su esposa eran sordas. Una anécdota interesante es que cuando Bell realizó la primera llamada telefónica exitosa, sus palabras fueron: «Señor Watson, venga aquí, quiero verlo». ¿Quién iba a imaginar que esa frase marcaría el comienzo de una nueva era en la comunicación? La expansión de las redes telefónicas. El teléfono se convirtió rápidamente en un elemento indispensable para las comunicaciones a nivel mundial. Las redes telefónicas se expandieron rápidamente y para finales del siglo XIX, muchas ciudades ya contaban con sistemas telefónicos. Las compañías telefónicas empezaron a instalar líneas a lo largo de países enteros y posteriormente se tendieron cables submarinos para conectar continentes. La expansión de las redes telefónicas también impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos, como las centralitas y los teléfonos públicos, que permitieron a más personas acceder a los servicios telefónicos. El teléfono móvil y la comunicación global. El teléfono móvil, inventado en la década de 1970, cambió la forma en que nos comunicamos al permitirnos llevar nuestros teléfonos con nosotros en todo momento. Los primeros teléfonos móviles eran grandes y costosos, pero con el tiempo se volvieron más pequeños, asequibles y accesibles para el público en general. Hoy en día, los teléfonos móviles no solo nos permiten hablar entre sí, sino que también ofrecen acceso a Internet, aplicaciones, juegos, fotografía y mucho más. La comunicación global ha sido transformadora para los teléfonos móviles, que han hecho posible mantenernos en contacto con amigos, familiares, en cualquier parte del mundo con solo tocar un botón. En resumen, el teléfono ha sido una invención revolucionaria que cambió nuestra forma de comunicarnos y acortó distancias a través de la voz. Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.